9:51. Continuamos conversando con candidatos al Congreso. Es, como bien sabemos, un número bastante amplio, pero está dándonos muy buenas sorpresas. En general estamos encontrando candidatos que tienen una muy buena calificación, que no se nota claramente que no son meramente políticos, sino que están en realidad con intereses de hacer cosas mayores y más trascendentes. Está con nosotros la economista Fiorella Molinelli, es candidata al Congreso con el número 14 por PPK, ¿no es cierto? Por PPK. Por PPK, y Rómulo Mucho, candidato a la primera vicepresidencia con el número 1 por el partido Orden. Bienvenidos ambos, porque son personas muy conocidas en realidad. A ver, ¿qué es lo que se propone, Fiorella Molinelli? Conviene conmigo en que era necesario y es necesario elevar el nivel del Congreso, ¿no es cierto? Tener sí, por supuesto. Gente que esté suficientemente preparada y tenga pues cosas que aprobar y que hacer. Sí, por supuesto. En mi caso, yo te cuento, Raúl, soy economista, soy docente de la Universidad Católica, pero además he trabajado 17 años en el Estado, en organismos reguladores como Sinarmin o CIPTEL, Indecopi y Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, cada uno más complicado que el otro. Sí, bueno, pero también a la vez hay que reconocer que son las famosas islas de eficiencia en el Estado, en donde allí se practican, por ejemplo, los ISOs de calidad, la gestión por procesos, ¿no? Y tenemos una isla de eficiencia en cuanto a la calidad de los funcionarios públicos en comparación con el resto del Estado. De acuerdo. Bueno, y en mi caso particular, bueno, he sido jefa del Plan de Modernización del Estado de Pedro Pablo. Hemos venido trabajando durante casi un año completo la reforma del Estado, principalmente en mi caso en lo que se refiere a la simplificación administrativa, la simplificación de trámites en dos campos concretos. Hemos trabajado el tema de simplificación de trámites asociados a las inversiones productivas y cierre de brechas de infraestructura, y simplificación de trámites al ciudadano en lo que se refiere a hospitales, comisarías, SUNAFIL, SUNAT y municipios. O sea, son dos enfoques. Uno, inversiones que van a abrir los puestos de trabajo que Pedro Pablo Kuczynski ha ofrecido para el próximo quinquenio, que son 3 millones de empleos. Y el otro enfoque es cómo mejorar el enfoque al ciudadano, ¿no? En lugares tan sensibles como los hospitales, los centros educativos, el tema de la SUNAT, que no permite que la economía se formalice, SUNAFIL. Es una especie de transformación del país, pero por cosas muy puntuales y concretas, ¿no es cierto? Así es, y focalizada, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nosotros, si me permites, en el caso de inversiones, lo que hemos hecho es trabajar con 6 sectores productivos. El sector de minería y hidrocarburos, que te inyectan un impacto fiscal importante. O sea, si destrabamos los proyectos de inversión en minería, de arranque le estamos inyectando un 3.6% al PBI, que es nuestro piso para sostener un crecimiento económico. Y también estamos trabajando con el cierre de brechas de infraestructura en energía, telecomunicaciones y saneamiento, que es uno de los temas principales para Pedro Pablo. ¿Qué hemos hecho al respecto? Nos hemos, por ejemplo, en minería desarrollado los 300 pasos que un inversionista debe dar para poder concretar un proyecto de inversión. ¿Qué hemos hecho? Identificar cuáles son los actores responsables, cuáles son las duplicidades de exigencias y trámites que hay en cada una de estas etapas de la cadena, y hemos construido unos flujogramas, o lo que se conoce como gestión por procesos, que lo que queremos es, en un eventual gobierno, subirlo a una plataforma tecnológica justamente para identificar responsables, pasos a seguir y cerrar las famosas ventanas de corrupción que hoy existen. Hay temas que nos han salido en estos 5 sectores productivos o 6 sectores productivos que son transversales, como por ejemplo el tema de expropiaciones, servidumbre, el tema de impuestos, ¿no? Y esos temas ya los tenemos trabajados. O sea, durante mucho tiempo hemos escuchado a la gente que habla de la tramitomanía, la tramitología, pero nadie se ha dado el trabajo de identificar esta cadena. Y que sobre todo nos toca a personas específicamente, empresas específicamente, ¿no es cierto? Son una de las dificultades mayores. Y en el caso del ciudadano, que es también muy importante para nosotros, es el tema de los hospitales. En mi caso, yo he vivido de cerca el trauma de pasar por hospitales. Tuve una hija que nació con una cardiopatía congénita. Y es ahí en donde yo he puesto mi mayor ahínco, empeño, en identificar justamente los cuellos de botella. Hoy no justifica que la gente esté haciendo, acaba de salir el informe de Defensoría del Pueblo, donde
en el 63% de los hospitales se hace cola desde las 3 de la mañana. Y yo he estado visitando el hospital hace poco, Hipólito Unanue, a las 3 de la mañana, mujeres embarazadas, mujeres con niños en brazos, ancianos. No encuentras protocolos de atención ni siquiera para mujeres embarazadas. No hay alguien que fiscalice o monitoree la actitud de la atención. De acuerdo. Sí. Vamos a hacer una pausa para nuestro siguiente invitado, porque el tiempo lamentablemente aquí es muy limitado ya. Ingeniero Rómulo Mucho, bienvenido también, por supuesto. Gracias, don Raúl, gracias, Patricia. Un especialista en minas. Muy interesante la experiencia de Fiorella. La conozco, realmente esa gente necesitamos en el Congreso. La verdad es que sí. Por ejemplo, siempre digo, ¿cómo limpiamos el Congreso? El Congreso donde quizás 30% debería estar fuera o en la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que una de las condiciones para limpiar el país, que el Congreso sea el ejemplo. Cualquiera que comete el error, el mínimo error, tiene que estar fuera. No admito. No hay sanciones de 20, 30, 50, 60, 120 días. Yo creo que sería el mejor ejemplo para dar ante los otros estamentos, como el Poder Judicial, como siempre digo, predicar con el ejemplo, ¿no? Lo otro es lo que dice, estamos en plena concordancia de cómo reducimos las trámites, leyes, ventanillas, tupas, porque es directamente proporcional. Más ventanillas, más permisos, más trámites, más corrupción, más confusión, más informalidad. Nuestro país necesita ir adelante y mejorar. No es que se rebaje la calidad de los permisos ni los trámites, sino eficientar el Estado, eficientar. En eso lo tenemos claro, lo hemos dicho siempre, y el tema de inversiones, ¿no? Cómo promover, hacer caja. Nadie dice cómo hacer caja. Reparten todo, reparten miseria, reparten lo que no hay. Pero en el tema de minería, ¿qué está pasando? Allí es donde hay una mezquindad. Se hacen planteamientos de decir, busquemos diversificación productiva porque la minería es inviable, en fin. Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, la minería es minería, que siga la minería. La diversificación productiva debe seguir también por su lado, porque inclusive parte de la diversificación productiva lo fomenta la minería. Por ejemplo, en este momento en Arequipa se ha invertido bastante en las grandes corporaciones para hacer un clúster. No quizás todavía seguir lejos a Antofagasta, todavía estamos en un largo camino, pero ya es una muestra de que 4 corporaciones han invertido bastante para que muchos de los insumos, piezas, repuestos que utiliza la gran minería ya no se traiga de afuera, sino se maquine, se fabrique en el Perú, y eso genera mayor empleo, mayor producción, mayores divisas, y eso lo entendemos, don Raúl. Muy bien. Hacer caja, digo siempre, para poder tener un presupuesto grande, para poder distribuir equitativamente, porque todo el mundo tiene necesidad en el país. Pero hoy día los políticos solo lo distribuyen lo que no hay.